Devocional 20 de abril, 1 Corintios 15, 1, 2, buena noticia. La resurrección de los creyentes es un tema fundamental en la doctrina cristiana. Creer en Cristo y en su victoria sobre la muerte nos provee esperanza de nuestra propia resurrección y nos ayuda a pulir nuestro servicio mientras aguardamos en la tierra. Pablo está consciente del poder que el Evangelio tiene para salvar, pero antes de eso nadie puede creer si no se les ponía al mismo. Si nos damos cuenta, Pablo nos expone el proceso de cómo el Evangelio actúa en la vida de los hombres. Primero, lo reciben, luego deciden perseverar en sus enseñanzas creyendo en él y luego lo retienen por el resto de sus vidas. De lo contrario, habrán creído en vano y no serían salvos. El Evangelio nos salvó, pero después no continúa salvándonos a menos que se retenga la palabra. La experiencia continua de la liberación del pecado en la vida del creyente tiene una condición: uno debe de retener el Evangelio. ¿Cómo invocarán el nombre del Señor si no creen? ¿Y cómo creerán en Jesús si nunca han oído de Él? ¿Y cómo irán si no hay nadie dispuesto a predicar el Evangelio? ¿Y cómo predicarán si Dios no los envía? Por esto mismo Jesús, antes de ascender a los cielos, delegó esta misión de predicar el Evangelio de tal forma que este es el método que Dios utiliza para que su mensaje llegue a todos los hombres. Pablo está diciendo que debemos continuar siguiendo la verdad del Evangelio que se aprendió para que experimenten sus efectos satisfactorios. Esta no es una condición para la salvación eterna, pero una condición real de la santificación. Por lo tanto, es posible que los creyentes no retengan el Evangelio. El Nuevo Testamento muestra que los creyentes pueden no perseverar o no retener la verdad. Nuestra responsabilidad como cristianos es dar testimonio de este Evangelio a los hombres. Está en Dios el que éste produzca los frutos necesarios para salvación, y como iglesia debe estar consciente de este hecho y por ello siempre aprovechar la oportunidad para dar a conocer este glorioso mensaje para que el Señor haga el resto, agregar a su iglesia a los que han de ser salvos. La palabra salvos se está usando para describir la experiencia de vivir externamente las verdades del Evangelio que se centran en la muerte y resurrección de Jesucristo. La muerte y resurrección de Jesucristo no solo es la base para la salvación del infierno de uno, también es la base de la identidad de uno y la experiencia como cristiano. Pablo se enfoca en recordar las buenas nuevas que compartió, porque parece ser que el mensaje se ha tergiversado por algunos, así que el recordarlo parece algo importante para continuar la edificación. Pablo nos enseña que la unión del creyente con Cristo es la base para una vida de victoria sobre el pecado. Como Cristo murió y resucitó, también aquellos que están en Él han muerto al pecado y han resucitado con Él para caminar en una nueva vida. Pablo recuerda el hecho de que por este evangelio, por este mensaje, es que se ha alcanzado la salvación, en la cual, aferrados a la palabra de verdad predicada por Cristo, es que nos mantenemos firmes, pues todo aquel que se aferra a otra palabra diferente, entonces hace vana su fe, ya que no se halla arraigada en Cristo. Nadie puede ser liberado del pecado a menos que continúe identificándose con la muerte y resurrección de Cristo enseñada en el Evangelio. Cualquier defecto en el Evangelio o en nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección va a resultar en una experiencia cristiana defectiva. El Evangelio es el tema más importante a predicar porque es el único que puede cambiar el destino eterno de las personas. Ningún otro mensaje puede cambiar la vida de las personas ni su destino eterno, sino solo el Evangelio. Por eso, el mismo Señor Jesús, antes de ascender al cielo, nos recordó a todos los creyentes cuál iba a ser nuestra misión aquí en la tierra: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La palabra evangelio literalmente significa buenas noticias. Son las buenas noticias que Dios tiene para el ser humano, que en Jesús gratuitamente hay salvación y perdón de pecados. ¿Existirá otra noticia mejor que esta? Definitivamente no. Si como cristianos no se continúa haciéndose al evangelio, creísteis en vano, porque su fe inicial en el evangelio no va a producir una experiencia santificadora, lo que es uno de los resultados esperados. La doctrina de la resurrección física de Cristo es de la esencia de la salvación. El Evangelio es el Evangelio de la muerte y resurrección de Cristo. Si no creemos ambas, no hay genuina conversión. No es de extrañarse que Pablo haga del Evangelio su prioridad. Debemos de tener el Evangelio correcto para ser salvos del infierno, pero también debemos de tener el Evangelio correcto para seguir siendo salvos del pecado. La liberación que Dios quiere para nosotros no solo es de la culpa del pecado, nuestra justificación, sino también del poder del pecado, nuestra santificación, y de la presencia del pecado, nuestra glorificación. Nadie puede ser salvo sin creer en la resurrección física de Jesús. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Así debemos todos nosotros considerar la doctrina como una parte esencial del Evangelio y de la predicación del mismo. Como cristianos, es crucial que entendamos qué significa estar unidos con Jesucristo en su muerte y resurrección. Si mantenemos el Evangelio correcto, nuestro caminar también será correcto. El Evangelio que nos salva inicialmente es el mismo Evangelio que nos mantiene salvos y últimamente el Evangelio que nos salva. Y todo eso por la gracia de Dios. Por eso es importante retener y aferrarse al Evangelio, porque no perseverar, no retener el Evangelio evidencia que en realidad habían creído en vano. Ahora, si miramos con atención las palabras de Jesús y los apóstoles, veremos que siempre hay un llamado a perseverar hasta el fin, o perseverar en la doctrina de los apóstoles, o pelear por la fe una vez dada a los santos. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Ante esto, evalúa hoy buena noticia. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, una y otra vez Padre amado, por el Evangelio, Padre bondadoso, pero por ese Evangelio, Señor real, Padre misericordioso de Cristo, Padre bondadoso. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, pero también te pedimos, Padre misericordioso, porque muchos, Padre Santo, escuchen realmente, Padre misericordioso, las buenas nuevas, Padre Santo. Por eso, Padre misericordioso, ponemos los corazones, Señor, Padre Santo, que se han puesto duros, Señor, a tu palabra, Padre misericordioso, al Evangelio, Padre Santo, al caminar de Cristo, Padre misericordioso, pero sobre todo, Padre amado, a la resurrección, Señor, a la salvación, Señor, de cada uno de nosotros. Papito Dios, sabemos, Señor, que nosotros llevamos la palabra hasta el oído, pero que tú la llevas del oído al corazón, Padre misericordioso. Por eso te pedimos, Señor Padre Santo, que muchos, Señor Padre misericordioso, abran sus oídos, Padre Santo. Pero eso solo, Señor Padre misericordioso, lo haces tú, Padre misericordioso. Hoy, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque hemos creído y hemos caminado, Señor, y seguimos caminando en ti, Padre misericordioso. Y te pedimos por aquellos, Señor, que han caminado, Padre misericordioso, pero se han apartado, Padre Santo. Papito Dios, que cada uno, Señor, podamos vivir la buena noticia, Padre misericordioso, y expandir el Evangelio, Padre amado, por medio del testimonio, por medio del compromiso y por medio de la fe. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy buena noticia. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar buenas noticias. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.